La leyenda del tapado. La leyenda del misterioso hombre conocido como el tapado. A mediados del siglo XVII hubo una gran agitación y conmoción en todas las clases de la sociedad mexicana, pues los piratas habían desembarcado en Veracruz. El comercio se interrumpió y las flotas que salían para Europa iban custodiadas por navíos de guerra. El mar de las Antillas y el Golfo de México eran dominados principalmente por los piratas Mansbell y Juan Morgan. Estos no solo atacaban a los buques, sino que hacían desembarcos y saqueaban las ciudades importantes de tierra firme como Puerto Príncipe, Maracaibo, Puerto Bello, Veracruz y Tampico, entre otras. El 21 de mayo de 1683 se publicó un bando en el que se informaba que todos los hombres de entre 15 y 60 años tomaran las armas para ir a defender el puerto. Al día siguiente ya estaban formadas las compañías de infantería y caballería. Los oidores, don Frutos Delgado y don Martín de Salís, salían para Veracruz con gente armada. El puerto estaba en manos de los piratas Juan Cháquez y el mulato Lorencillo, y se mencionaba que tenían 8,000 hombres. En medio de la terrible alarma que produjeron los piratas en Veracruz, surgió otra noticia: la llegada de don Antonio de Benavides, marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco, nombrado visitador del reino por su majestad. Don Antonio se dirigió a la Ciudad de México. En todos los pueblos era conocido su título y su investidura de visitador, por lo que se le obsequiaba y asistía espléndidamente. La gente del pueblo por lo general aborrecía a sus opresores, pero los criollos veían con buenos ojos la aparición de un visitador que venía a pedir cuentas a los gobernantes de las colonias. Los oidores y los virreyes veían esta llegada como el anuncio de una calamidad. En tanto, los batallones que se dirigían a Veracruz iban con demasiada lentitud. No habían avanzado 2 jornadas de México cuando llegó la noticia a la capital del saqueo de Veracruz y la retirada de Lorencillo. Casi al mismo tiempo se supo la noticia de que por orden de la audiencia había sido preso en Puebla el visitador don Antonio de Benavides. Nadie sabía las causas. La prisión de un visitador era en aquellos tiempos un atentado tan grande, escandaloso y trascendente, pues se atentaba contra la imagen directa del rey. La gente murmuraba que el virrey y la audiencia pretendían alzarse contra el remo. Hubo gran revuelo y expectación el viernes 4 de junio, día en que debía entrar don Antonio a la Ciudad de México. Era tal el misterio de su conducta, así como la misión que traía y la causa de su prisión, que la gente comenzó a llamarle el tapado. Lo único que la multitud pudo ver fue un hombre embozado con una gran capa negra, que caminaba montado en una mula en medio de un grupo de alguaciles a caballo. Don Antonio de Benavides fue encerrado en un calabozo. El 1 de junio se le tomó la primera declaración y lo consignaron a la sala del crimen para que lo juzgaran. No se pudo obtener de él una contestación que explicara la misión que lo traía a la Nueva España, a pesar de los tormentos de que fue objeto. Los oidores se desesperaron y el virrey don Tomás Antonio Manríquez de la Cerda, marqués de la Laguna y conde de Paredes, tomó cartas en el asunto, pues creyó tener más éxito que la audiencia, pero no fue así. La conversación con el tapado le afectó bastante al marqués. Con la frente húmeda de sudor fue a su habitación sin contestar los ceremoniosos saludos que le dirigían a su paso. La curiosidad de sus sirvientes y del pueblo en general creció con la misteriosa conducta del virrey. Nadie supo lo que pasó en aquella conferencia, solo Dios, el virrey y el tapado. Aquel fue siempre uno de los impenetrables misterios de esta causa. Los oidores determinaron darle tormento al preso para arrancarle la confesión. Este prefería la muerte. Días después, el tapado trató de quitarse la vida ahorcándose con un pañuelo, pero un carcelero llegó a tiempo para impedirlo. Esta noticia llegó a la audiencia. Los oidores, temerosos de que otra vez fueran más afortunados en su tentativa, determinaron practicar cuanto antes la diligencia del tormento. Benavides sufrió el tormento con energía y ánimo. El dolor no arrancó al tapado la confesión más insignificante. Todo México supo que iban a sacramentar
al tapado, que estaba moribundo a consecuencia del martirio. El virrey pareció olvidarse del asunto del visitador, solo se ocupó de los festejos del bautizo de su hijo, nacido 6 días antes de que torturaran al tapado. A los festejos asistieron la Real Audiencia, las compañías religiosas y autoridades importantes de la Nueva España. En ese mismo momento, un humilde sacerdote suministraba el sacramento de la extremaunción al misterioso visitador don Antonio de Benavides. Este recibió los últimos sacramentos y dio al cura 1,000 pesos de manípulo, que el cura se negó a aceptar, pero el virrey mandó después se aplicara la compra de un palio para el Santísimo. Un año después, en la ciudad se olvidaron de Benavides, que, restablecido de su enfermedad, seguía siendo juzgado por la audiencia. El 10 de julio de 1684 se supo que el tapado había sido condenado a muerte y puesto ya en capilla. La ejecución de justicia era en aquellos tiempos un espectáculo público muy concurrido, así que el condenado pasó en la capilla 3 días de espera agónica. Durante esos días hizo llamar a Castillo, el secretario del virrey, para hacerle una revelación que jamás se supo. El día señalado, don Antonio, con el pecho cubierto de escapularios, sin sombrero, vestido de negro y montado en una mula, salió de la cárcel rodeado de soldados, llevando a su lado 2 sacerdotes que le animaban a morir cristianamente. Esta comitiva hizo el paseo que se acostumbraba a hacer con los reos. En cada esquina, el pregonero con voz atronadora publicaba el nombre del ajusticiado, su crimen y la pena que iba a sufrir. Así llegaron hasta la horca que estaba en el centro de la plaza. El tapado fue bajado de la mula. El verdugo pasó el dogal alrededor de su cuello y los sacerdotes redoblaron sus fervorosas oraciones, hasta que don Antonio de Benavides se mecía sin vida en la horca. Después de esto, los sacerdotes se retiraron. Los verdugos descolgaron el cadáver y, conforme a la sentencia, le cortaron las manos y la cabeza. En ese momento, el sol se eclipsó en su totalidad. La muchedumbre, impresionada con el espectáculo, sintió un terror supersticioso al ver que el sol se oscurecía y huyó despavorida. El más impenetrable misterio vela toda esta historia. Nadie supo en realidad quién era el tapado ni a qué vino a México. La presencia nocturna. En una pequeña y tranquila ciudad, los habitantes compartían una inquietante leyenda. Se decía que mientras dormían, alguien los velaba en la oscuridad. Algunos lo atribuían a meros cuentos de terror, pero otros afirmaban haber sentido una presencia acechante en las noches más silenciosas. María, una joven residente de la ciudad, nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, una noche algo cambió en su percepción del mundo. Mientras yacía en su cama, sintió que no estaba sola. La sensación de ser observada se apoderó de ella y su corazón comenzó a latir con fuerza. Trató de sacudirse la inquietud, convenciéndose de que solo era producto de su imaginación, pero cada noche la misma presencia la visitaba en su sueño. Una figura oscura y silenciosa se posaba junto a su cama, mirándola con ojos vacíos y glaciales. La ansiedad comenzó a corroer sus días y noches. Se negó a dormir, temerosa de encontrarse nuevamente con esa inquietante presencia. Pero la falta de sueño la llevó al borde de la locura, y sabía que debía enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Decidió investigar la leyenda de la presencia nocturna. Habló con los ancianos del pueblo y buscó en viejos archivos. Descubrió que, según la leyenda, esa presencia era la propia muerte, que visitaba a los destinados a morir pronto. María se horrorizó ante esta revelación. Intentó ignorarla, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una coincidencia. Pero cuanto más luchaba por ignorar la presencia, más intensa se volvía. Una noche, incapaz de soportarlo más, se armó de valor y habló directamente con la figura oscura. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí?» La presencia no le respondió, pero sus ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de su alma. «No me importa quién seas o lo que representes.
No voy a dejarte que me asustes más. Si vienes por mí, entonces ven. La figura oscura no se inmutó, pero María sintió una extraña calma que invadió su ser. Se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y la aceptación de su propia mortalidad. A partir de esa noche, la presencia dejó de visitarla. Aunque seguía sintiéndose observada, ya no sentía miedo. Aprendió a vivir con la incertidumbre y a valorar cada momento de su vida. Con el tiempo, la leyenda de la presencia nocturna se desvaneció, pero María nunca olvidó la lección que aprendió. Descubrió que en la oscuridad de la noche podemos enfrentar nuestros mayores temores y encontrar la fuerza para seguir adelante. La muerte siempre será un misterio, pero María decidió vivir su vida sin miedo, sabiendo que si alguien la vela mientras duerme, puede ser simplemente su propia conciencia confrontándola con lo desconocido. La señora del 5. Hace muchos años, en el centro de esta ciudad de Mexicali, vivía una señora con sus 5 hijos. La mujer era famosa en el poblado debido a que continuamente los maltrataba. Los insultaba con groserías y les propinaba tremendas palizas tan fuertes que en una ocasión dejó cojo por un par de semanas a su primogénito. Esta situación creó despego maternal y resentimiento en los hijos, lo que originó que años más tarde, cuando todos crecieron, la abandonaron a su suerte. Todos se casaron y, sin pensarlo 2 veces, emigraron a otra ciudad, tratando de olvidar su desdichada infancia al lado de su madre. Pasó el tiempo y luego de vivir varios años en soledad, la señora se sintió culpable y con remordimientos. Tanta era su pena que acudió a la iglesia en busca del padre para confesarse. A medida que la mujer hablaba, el sacerdote se sorprendía de todas las crueldades que ésta había cometido con sus hijos, debido a que eran muchos y muy graves sus pecados. El religioso le dijo que con rezar no bastaría para absolver sus males. De tal manera le indicó que debía viajar hasta el Vaticano para encontrar el perdón de Dios, ya que de lo contrario estaría condenada por el resto de sus días y también después de su muerte. La mujer, confundida por la penitencia, dijo al padre que no tenía suficiente dinero para realizar el viaje. Entonces el religioso le aconsejó pedir limosna, pero para que su castigo fuera mayor, solo debía aceptar monedas de 5 centavos. Si alguien bondadoso le ofrecía una cantidad mayor, la mujer, con toda la pena de su corazón, tendría que devolverla. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todas las mañanas y tardes se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía que la mujer rechazaba monedas de otro valor. Por este motivo, en muy poco tiempo fue conocida como la señora del 5. Transcurrieron muchos años más y ésta no lograba reunir la cantidad suficiente para realizar su viaje. Cuando por fin estuvo a punto de conseguirlo, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia vio una viejecita de apariencia humilde que portaba un velo en la cabeza. Muy lentamente la mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? «No tengo, pero tome esta moneda de 20». En ese momento ella se descubrió la cara y enfadada le dijo: «No pedí 20 centavos, pedí 5, ¡lo maldigo!». El señor, aterrado, se echó a correr, pues al descubrirse el rostro se percató que era una calavera. A partir de esa noche todo cambió en la ciudad, pues muchas personas relataban lo mismo acerca de esta aparición. Pero lo peor estaba por venir. Aquellas personas que obsequiaban monedas distintas a la cantidad que pedía la anciana eran maldecidas, por lo que al poco tiempo eran víctimas de las desgracias más crueles. Morían en un accidente, se lesionaban de por vida, perdían la razón y eran confinados a hospitales psiquiátricos, entre otras tragedias. Ante esta situación, los ciudadanos tomaron sus precauciones, no salían a la calle si no llevaban consigo por lo menos una moneda de 5 centavos. Lo mismo sucedió dentro de los hogares. Las amas de casa siempre procuraban tener un frasco con ese tipo de monedas, pues al espectro de la anciana en pena se le vio también tocando puertas. «¿No me regala un 5?